Muy buenos días para todos y sean bienvenidos a la programación de nuestro Festival de la Conciliación para el Cambio y la Jornada de Arbitraje Social 2023. Con la intención de poder difundir qué es el arbitraje, nos acompaña en el día de hoy y bajo la temática de preocupaciones fundamentales del arbitraje, mitos o realidades, uno de nuestros árbitros, el doctor Ernesto Vázquez Lucignani, de quien me permito leer su perfil profesional a continuación. Abogado egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en negociación, conciliación y arbitraje de la Universidad del Rosario, especialista en responsabilidad de daño resarcible de la Universidad del Externado, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y especialista en contratación estatal de la Universidad Externado. Abogado con alto grado de compromiso en el trabajo con entidades y de manera particular en el análisis de procesos de interés de investigación, docencia y permanente desarrollo profesional, con profundo sentido de la ética y la responsabilidad. Doctor Ernesto, desde la dirección del Centro de Arbitraje agradecemos que se haya unido a esta convocatoria que, vuelvo y digo, es muy especial porque queremos que las personas hagan parte de esta jornada de arbitraje social y también de conciliación para que conozcan y se acerquen a este método y que, por cierto, destruyan todos esos mitos que hay en el medio de este mecanismo. Tiene el uso de la palabra. Viviana, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se han conectado con este medio. Es un agrado para mí, como siempre, poder participar en las actividades del centro. El centro, precisamente, en estos días ha recibido reconocimientos muy interesantes, muy importantes para todos y consideramos que realmente podemos hacer muchas cosas y estas iniciativas, estos encuentros nos permiten reflexionar y que conozcan ustedes de alguna manera estos mecanismos como medios para lograr unos objetivos muy claros. Yo creo que en la medida en que vamos desarrollándonos, vamos entrando más en estos mecanismos, vamos identificando en cada uno de ellos un ADN especial, una necesidad que viene a ser satisfecha a través de los mecanismos. Sin más preámbulos, entremos en materia. Bueno, algunas preocupaciones, ¿cierto? Yo creo que la primera preocupación que nos surge cuando hablamos de arbitraje es que eso es una cosa rara. Cada vez menos, ¿cierto? Cada vez menos. Cuando yo terminé la universidad ya hace varios años, décadas, el tema del arbitraje era un tema completamente reservado y con dificultades grandes porque su regulación era una regulación que no tenía muchas certezas. Abundaba en vacíos especiales, en dificultades, en dudas frente a su conveniencia, sin que ello reniegue de la naturaleza o de la historia que ha tenido el arbitraje durante muchos siglos. Es decir, esta figura que todavía la llaman algunos novedosa dentro del derecho, pues tiene una historia muy cercana a la existencia, por ejemplo, del derecho comercial. Podemos hacer referencia a la necesidad que existió en su momento con los comerciantes para tener un juez que conociera del tema comercial. Era muy diferente los jueces de la corte y los que se desprendían de los asuntos que atendían a la nobleza, a los que requerían los comerciantes por circunstancias que se mantienen. Por ejemplo, la celeridad, la especialidad y ese ofrecimiento que dio el nacimiento de esa normatividad comercial está muy cercano al arbitraje. El arbitraje nace de esa forma para ellos, creando unos jueces especiales que en un momento dado se acercaron de manera muy especial al arbitraje. Miremos un poquito esta naturaleza especial y una definición, ¿cierto? Para romper de alguna manera esa preocupación. La ley 1563 de 2012, nuestro referente, nos trae esta definición que les presento en este momento. Una de las cosas que puedo decirles en este momento con mayor tranquilidad es que usted lee esta norma y ya tiene una idea mucho más clara
cercana. Usted sabe qué es el arbitraje, cómo está regulado en Colombia, cómo se puede hacer, los elementos, quiénes son los árbitros, qué tipos de arbitramientos hay. Toda la integración de la normatividad arbitral está referida en esta norma. Y eso es muy importante y eso le da claridad y le debe dar tranquilidad a todo aquel que se vaya a acercar al arbitraje, porque aquí tienen una guía, una muy buena guía, una guía detallada, la cual, entre otras cosas, vamos a seguir de alguna manera en estas preocupaciones. Entonces, esta primera, entonces, encontramos al arbitraje como ese mecanismo, ¿cierto? Entonces, ahí es una posibilidad. Voy a utilizar un medio para resolver una solución o darle solución a una situación que tiene que ver con asuntos de libre disposición. Esto pues es relevante. ¿Qué vamos a tratar en estos temas? Bueno, vamos a tratar aquellos, pero además aquellos que la ley autorice. Entonces, bueno, hay asuntos que podrían ser, hay discusiones interesantes sobre si se podría hacer o no temas de nulidad administrativa, que uno dice, uy, caramba, sí se podrá, no se podrá, la nulidad de contratos, que uno podría decir, bueno, esto es un tema exclusivo de jueces. Sin embargo, bajo el estudio que cada uno de nosotros puede hacer en nuestros casos particulares, encontramos que se ha ampliado este escenario para lograr introducir algunos temas que al rompe pudiera parecer que no lo eran. Sin embargo, esta definición de mecanismo alternativo a veces queda corta, porque bueno, un mecanismo, ¿será que es una forma diferente a la justicia propiamente dicha que vamos a utilizar? ¿Una forma diferente a lo que podemos encontrar en un juzgado? Entonces uno podría decir, bueno, me parece a mí que para definirlo podemos acercarnos un poco más eh, a, a determinarlo como un conjunto de normas procedimentales que nos permiten llegar a resolver una determinada situación a través de unos árbitros que son nombrados por las partes. Si nosotros acercamos un poco más la definición hacia el ADN que les decía hace un momento, encontramos que lo que el arbitraje logra es tener una posibilidad a las partes de tener su propio juez, un árbitro, y nombrarlo y decir, bueno, yo quiero que mi juez sea Jorge Hernán Gil. Él ha trabajado unas obras muy interesantes en temas societarios, en temas de arbitraje, tiene unas posturas así, así. Él es una persona con unas cualidades que van a permitir que la diferencia entre nosotros se resuelva de una manera muy pensada. Tiene esas calidades. El doctor Herrera, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que sea el doctor Herrera, que conoce y fue partícipe de la creación de la ley 1563, entonces no vamos a tener ningún tipo de procedimiento complicado. Yo voy a buscar al doctor Arrubla, que conoce mucho de contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a poder obtener el mejor árbitro que me dispongan las normas. De entrada, entonces diríamos, oiga, esto es un mecanismo alternativo a la justicia. Y bueno, uno podría decir, bueno, yo lo puedo hacer, porque yo puedo crear un arbitraje en equidad. Y ya voy yo introduciéndoles ahí esos elementos. Oiga, yo puedo hacer muchas cosas diferentes con el arbitraje, claro, porque a través del arbitraje, que es un conjunto de normas procedimentales, yo también puedo hacer normas procedimentales y determinar el alcance de lo que yo quiero y cómo lo quiero resolver. Esto es un espacio que a veces nos preocupa y mucho a los abogados, pero hay que tener en cuenta un aspecto. La creación de normas procedimentales o la utilización de algunos cambios dentro de lo que es el procedimiento establecido en la ley 1563 o en el Código General del Proceso, siempre estará aparejado del interés de las partes. No es que yo me lo invente por capricho. No es un capricho que yo voy a satisfacer a través de los cambios y del pacto que yo hago con la otra parte para que se determine una forma de hacer el proceso,
porque ello siempre estará aparejado del cumplimiento de una obligación de equilibrio y unos elementos que ahora pues vamos a ver, unas características que deben estar, pero sí permite modificaciones importantes. De entrada, el nombramiento del árbitro, entonces yo ya no tengo que ir al juez. El hecho de no tener que ir al juez ordinario quiere decir que yo no voy a tenerme que ceñir estrictamente al procedimiento judicial. No voy a tener que hacer. Los recursos van a ser los recursos que tiene este procedimiento. El tiempo que va a tomar va a ser riguroso respecto de lo que tenemos y de lo que yo puedo exigirle al árbitro. Entonces él me tiene que cumplir en el periodo de tiempo que está establecido o en el que yo he creado. Tendrá que seguir las normas de procedimiento de la ley 1563, del Código General del Proceso si se aplica en algún momento, si es legal, o las que yo y la contraparte determinemos. ¿Qué pueden ser? Y allí es donde el árbitro va aparejado precisamente de las normas. Pueden ser limitaciones en tiempo, atendiendo la especialidad y el conocimiento que pueda tener el árbitro sobre la materia. Eso puede ser interesante para algunas partes. Puede ser interesante también sobre la práctica de determinado tipo de pruebas que consideren relevantes y que a través del árbitro estas puedan ser de mayor eficacia, en la medida en que el análisis de las mismas y la práctica pueda facilitarse. Entonces vamos a hacer algo que tiene que ver con la superintendencia. Entonces yo en Bucaramanga nombro un juez de Bogotá que puede fácilmente estar allá. Entonces uno dice, bueno, mire, esto podría ser interesante y podría resolver una situación que usted tiene. El arbitraje como ADN, como les decía, es crear precisamente esa solución a la medida, que además de eso ya tiene unos elementos de por sí naturales que le permiten resolver. Sigamos un poco con esta preocupación. Entonces, aquí abrimos un espacio donde dice, bueno, ¿yo cómo creo? ¿Qué creo? ¿Si podré crear aquello? ¿Si podré crear lo otro? Pues en principio, yo puedo hacer casi todo lo que puedo disponer. O mejor, puedo hacer todo lo que puedo disponer, perdón. ¿Sí? Esa disposición pues implica que yo no puedo violentar derechos de la otra parte. Inventar cosas que van a limitarle los derechos a los demás, a menos que se constituya en una renuncia recíproca de ambas partes en beneficio recíproco. Entonces, de todas maneras, el arbitraje siempre está regido por los principios y las reglas de la imparcialidad, la idoneidad, la celeridad, la igualdad, la oralidad, la publicidad y la contradicción. Fíjense ustedes que si lo leemos de esa manera, usted diría, bueno, estamos en Código General del Proceso, porque estos principios están igual. El tema de la celeridad, uno diría, sí, está en el Código. Claro que sí. Hay disposiciones que lo hacen rápido, que pretenden hacerlo de alguna manera directo y que lo hagan. Entonces, allí está. Y todo esto está bajo algo que es el debido proceso. Entonces, ¿qué termina siendo dentro de este contexto? Un conjunto de normas procedimentales para resolver una determinada situación ante un árbitro y que surge a partir de la voluntad de las partes. Fíjense ustedes que aquí no estamos en nada extraño, no es una materia rara. Miren, en el arbitramiento no hay fallos raros. Los árbitros no pueden hacer locuras. Generalmente, yo creería que hasta que más del 90% de los laudos colombianos son en derecho. Y si son en derecho, tendrán que estar regidos y sometidos a la legalidad, sustentados en la ley. Por tanto, el tema procedimental es la gran ganancia, la celeridad, la profesionalidad que les decía. Entonces, en este sentido, este primer acercamiento me permite a mí poderles decir que esa preocupación que tienen las personas cuando dicen, bueno, pacto de arbitraje o no lo hago, debe partir de los beneficios que usted espera recibir a partir de dicho pacto. No debe responder a una moda, no debe responder a una insistencia de una de las partes absolutas, sino realmente de la reflexión que usted haga frente a sus conveniencias.
Entonces, logrado un nivel de convencimiento, oiga, yo quiero acceder a un sistema procedimental que me resuelva esto rápido y que me lo resuelva bien. Esa preocupación debe llevarlo usted necesariamente al arbitraje. Como medio, como mecanismo para resolverlo dentro de un contexto controversial, ¿cierto? Que bueno, allí encontraremos otros mecanismos que si usted tiene posibilidades de conciliación, pues también acudiría a otro mecanismo. Pero si usted ya siente que la situación es controversial absoluta, no ha podido acercarse, no ha podido hacerlo, sin perjuicio de todas maneras de que aquí mismo dentro del procedimiento haya una audiencia de conciliación. Pero ese es el medio del que estamos hablando. Ese es el mecanismo del que estamos conversando. Tiene un alcance de sentencia judicial. Eso también es importante que lo tengamos en la cabeza. Mire, es que yo vaya al arbitraje, pero de pronto después puedo acceder a otro proceso y que un árbitro y que un juez de la República me lo transforme y lo lleve a otra cosa. No. Aquí llegamos a un laudo arbitral que es la sentencia. Y aquí resalto yo y lo traía como referencia importante porque los laudos pueden ser en derecho, en equidad o técnicos. Y en ese sentido, el procedimiento da para que ustedes construyan. Hombre, la diferencia que yo puedo tener con mi cliente en la ejecución de un proyecto a 10 años para la construcción de una carretera que va a unir Buenaventura con Cartagena, va a tener muchas dificultades de naturaleza técnica. Y esas sí que necesitan buscar una alternativa de solución rápida, inmediata. Si no lo logramos, las cosas se van a demorar, vamos a tener problemas. Entonces, bueno, algunos hablarían de crear un sistema de resolución de conflictos a través de la amigable composición. Pero de todas maneras, el arbitraje técnico, en un momento dado, podría resolver esto de manera muy práctica. Lo mismo que pasaría un poco con el tema de la equidad. Hombre, mire, yo puedo llegar a tener problemas con el desarrollo de un proyecto en la comunidad indígena Guayú, en Santa Marta. Y yo puedo decir, hombre, a mí me parece que aquí no deberíamos estar sometidos a la ley, ni la suya ni la mía, sino vámonos a un arbitraje en equidad. Y fíjense ustedes lo razonable que eso sería, porque mi necesidad en este momento, ¿qué es? Que mis problemas y mis conflictos se resuelvan rápidamente y con todo aquello que yo necesito para poder continuar. Si hablamos de equidad cuando se trata de personas como indígenas y personas y ciudadanos comunes o empresas comunes, podríamos lograr que un tercero diera una solución creativa y que permita realmente la ejecución de un contrato, por ejemplo. Porque una de las dificultades muy grandes que sería en ese conflicto es, bueno, es que la ancestralidad tiene una prevalencia sobre la norma contractual. Y ya tendríamos una ruptura compleja, cuando desde el principio nosotros hemos construido una relación basada, probablemente si se trata de una obra de infraestructura o cualquier tipo de obra similar, en que esa obra es necesaria para la comunidad y debe buscarse la manera de ejecutarla. Entonces, si vamos a tener dificultades después de llegar al trazo y todo esto, que sería como parte de las relaciones previas, lo lograríamos bien a través de fallos que puedan considerar criterios no necesariamente apegados a las normas y leyes que rigen a cada uno de los pueblos que están allí. Temas interesantes, temas por construir. Cuando hablamos en derecho también existe alternativas interesantes, como por ejemplo el arbitraje internacional, dentro de precisamente este mismo concepto que estamos tocando aquí desde el punto de vista de la equidad a nivel interno,
a nivel internacional, si estamos haciendo negocios con una persona francesa o con un americano, ¿qué mejor sería que encontrar un cuerpo normativo que nos permita resolver, o mejor, que acudan ambas partes para que a través de esa norma, que ni es suya ni es mía, sino es internacional, podamos tener un criterio de solución del conflicto más adecuado o menos sometido a las dificultades interpretativas que los países en un momento dado pueden llegar a tener sobre determinados puntos y diferencias que se hayan dado. Entonces buscamos a alguien que tenga esa convicción. Entonces fíjense ustedes, esto es un mundo de oportunidades. Un mundo de oportunidades que las aprovechamos o no las aprovechamos. Tenemos una base mínima que está en la ley 1563. ¿Qué quiero aprovechar? Mire, yo quiero aprovechar la celeridad, quiero aprovechar la especialidad y la ubicación del tribunal. Lo puede lograr con las normas legales. Pero si usted quiere ir más allá, también lo puede hacer. Entonces, este primero yo lo calificaría de mito. Esa preocupación de entrar al arbitraje. No, mire, el arbitraje es una materia perfecta para muchas cosas que pueden necesitar las personas. Y muchas veces no son los abogados quienes están en esa necesidad. Esa necesidad aparece en la medida en que una persona que tiene un conflicto quiere buscar formas y alternativas diferentes para resolverlo. Aquí las va a encontrar. Este mecanismo se las da. Y ambas partes pueden construirlo. Esto hace parte del contrato. Por eso, una de las primeras formas de acceder, y eso es lo que miraremos ahora, va a ser el contrato. Si usted quiere ser amplio, detallado, quiere organizar las cosas, pues usted va y crea una cláusula de alguna manera compleja que le permita resolver aquellos aspectos que usted considera son los que usted necesita llevarlos aquí. Es más, usted puede decir, mire, estas diferencias las vamos a resolver por arbitraje. Estas no. Fíjense todos los alcances que eso le permite. Entonces, frente a ello, procedimiento voluntario, amplio, es un mito. El arbitraje no es nada complicado. Al contrario, es una materia moldeable y que se ajusta a lo que ustedes necesitan. Otra preocupación importante, los medios para acceder al mecanismo. Entonces, bueno, yo creo que ya algunos de los que están aquí, pues ya conocen. Sin embargo, miremos brevemente. Vamos a tener, la forma de acceder es muy sencilla. Fíjense ustedes que siguiendo la naturaleza, la forma de hacerlo es poniéndonos de acuerdo, ¿cierto? Para mí, más trascendente en un momento dado, la cláusula compromisoria como la fórmula tradicional de acceso a tener un arbitraje. Entonces, es la cláusula que usted introduce en un contrato o a través de un documento que accede al mismo contrato, que se crea con ocasión del mismo, en el cual pactamos que la diferencia se vaya a resolver en estos términos, como les decía hace un momento, en un tribunal de arbitramiento, que lo vamos a hacer en Bucaramanga, que lo vamos a hacer con las normas del centro, que lo vamos a hacer con este tipo de normas, vamos a tener en cuenta estos y estos aspectos, que lo vamos a hacer en derecho, que lo vamos a hacer en equidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, esa es la primera forma y la más típica. La segunda puede ser el compromiso. Y entonces, ¿el compromiso qué es? Usted siempre lo tiene que hacer a través del contrato. ¡Ay, no lo hicimos! Oiga, qué bueno hubiera sido poder hacer esta diferencia, haberla resuelta en un tribunal de arbitramiento. Entonces, ¿qué hacemos? Oiga, pues hagamos un compromiso. Ya tenemos la situación. ¿Nos gusta el arbitraje? Sí, lo podemos hacer. A mí me parece que el arbitraje es una alternativa. ¿En qué términos los hacemos? Mire, en estos y estos y estos. Perfecto. Firmemos un compromiso. Y lo podemos hacer. Oiga, que esto lo conversamos, lo hablamos, lo pactamos, lo dijimos, pero no lo escribimos. La ley 1563 nos abrió un camino interesantísimo. Siempre habíamos estado amarrados, primero a la cláusula compromisoria, no había nada que hacer, usted lo tenía que hacer desde antes,
no hay forma de que usted acceda al arbitraje. Seguimos el siguiente escalón y hablamos, no, mire, podemos firmar un compromiso existiendo ya la dificultad, existiendo las complicaciones, sí. Lo podemos ajustar, lo podemos modificar, lo podemos corregir, sí, sí, todo eso lo podemos hacer. ¿Cómo? Con un compromiso. Y ahora la ley 1563 nos dijo, oiga, todo eso que ustedes han dicho, que ustedes han conversado, llévelo a una demanda arbitral, que sería en estos y estos términos. Esto fue lo que hablamos. Si la parte no dice nada, como sería lo correcto, como sería el camino, después de haber conversado y haber acordado, se puede hacer. Oiga, sí, estoy de acuerdo. Sí, eso fue lo que conversamos. Sigamos adelante con el arbitraje. Mire, yo estoy convocado, yo tengo dudas si la firma sobre esto. No, yo lo acepto, sí. Sí. Nosotros queremos que un árbitro sea el que resuelva esta situación. Sigue el procedimiento. Sin duda, esto es una de las preocupaciones que vamos superando. Yo hablaba hace poco en un conversatorio que tuvimos sobre el tema de esa voluntariedad que en un momento dado se convirtió, cuando iniciamos hace ya varios años en estos temas, se convierte como en una carga que habíamos tenido de tener un documento firmado, sellado, que no podía existir ni siquiera fuera del contrato, que tenía que ser preexistente. Una serie de elementos que finalmente, si las partes lo querían, lo pueden hacer. Se introduce al mundo del arbitraje sin ningún problema. Sin que eso, a nivel internacional, esto es ya, pues, y aquí también lo es, una situación que ya se ha superado plenamente. Usted puede acceder al arbitraje de múltiples maneras y todas ellas permitiendo esto, permitiendo su desarrollo sin ninguna preocupación. El tema de las facultades de los árbitros para administrar justicia también está completamente superada, no ha habido discusiones, es pacífica, no ha habido ninguna dificultad. En temas de competencia, lo mismo, aunque creo que la situación de competencia tampoco nos ofrece mucha dificultad. Pronto la conversamos un poquito adelante, pero frente a este tema, sin duda la preocupación no debe existir. Usted puede hacerlo de cualquier forma y eso no le va a alterar ni a vulnerar ningún tipo de derecho diferente de analizar qué me beneficia y qué aspiro a lograr. Una preocupación importante aquí también es el tema de los terceros. Los terceros en un momento dado y amarrados a la cláusula y a ese atavismo que les decía de que teníamos que tenerlo dentro del contrato firmado y autenticado y con una serie de cosas, de requisitos, va teniendo una moligeración muy importante. Ya hoy dentro de la ley 1563 se habló del tema, se dijo y se nos da guía. ¿Hay aplicación de la teoría de los litisconsorcios? Sí, totales. ¿Sí? Usted los tendrá y los podremos convocar y se podrá hacer. Sin embargo, esa teoría de los litisconsortes pues tiene interés o importancia en la medida en que el demandante sea cuidadoso, ¿no? Eso tiene que ver más con que yo quiera demandar y yo quiera convocar realmente a todos los que son importantes. No se podría pensar con esta introducción de, no, es que yo no quiero introducir a esta persona para darle la posibilidad de participar. No, al contrario, pues aquí va a estar y yo lo voy a llamar y probablemente el árbitro lo vaya a hacer y lo tendrá que hacer, así la parte no lo diga si la situación así lo amerita. Igualmente en el tema de los llamados en garantía. Y aquí ya resulta un poco más complejo, porque entonces ya decíamos, hombre, este llamado en garantía no firmó el contrato, no ha expresado su voluntad. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces aparecieron figuras interesantes como los contratos coligados, esa posibilidad o esa casi que una teoría de litisconsorte necesario introducida desde el subcontratista necesario, visto como aquel contratista que necesariamente o los resultados del contrato inicial están 100% o
o altamente comprometidos con el resultado inicial. Entonces, si yo tengo un contrato coligado de tal manera que la solución que se dé a uno afecta directamente al otro y la conducta que tome este subcontratista frente a esa situación altera o tiene incidencia sustancial sobre la solución que se pueda llegar a plantear sobre el contrato principal, por llamarlo de alguna manera, es posible y ya hemos tenido algunas referencias de esta situación. Los llamados en garantía tradicionales, como los compañías de seguros, yo creo que ya se ha entendido con claridad y hay varios también, aunque también hay algunos que no han estado de acuerdo. Las compañías de seguros en su carácter de garantes dentro de una, de garantes de riesgos en la relación que ata a las partes de un contrato, si hay una póliza que garantiza de alguna manera o que con su vinculación se va a permitir el pago de recursos frente a eventuales responsabilidades derivadas de un contrato, pues allí está claramente visto y el artículo 37 perfectamente nos ubica y nos dice, claro, aquí está, se puede hacer, se hará en estos términos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay además un tema que fíjense ustedes que todos los días aprendemos cosas y nos trae a la memoria cosas. Está prohibido que las normas que establezcan las partes y los reglamentos de los centros prohíban la vinculación de los litisconsortes. Y uno diría, otra vez volvimos a las limitaciones procedimentales. No, al contrario. Este tipo de prohibición lo que hace es tener en cuenta a que terceros vengan al proceso arbitral sin haber tenido ningún tipo o mejor, que no puedan hacerlo sin teniendo intereses importantes dentro de los fallos que se vayan a emitir, que su participación pueda ser vulnerada por los demás, prohibiendo de la vinculación correspondiente. Una norma garantista que refleja el interés de lo que tenemos en el arbitraje. Que esto lo deberíamos poder hacer, tal vez con el tiempo lo sea, y no está, y no resultaría problemático que las partes dijeran, bueno, vamos a resolver esto entre nosotros nada más. No vamos a recibir a nadie más. Esto puede ser útil para las partes. Por lo pronto, no. Y eso hace, por lo menos desde el punto de vista de la amplitud del proceso, a mi modo de ver, de lograr que cualquiera pueda participar, que esto lo va a demorar, que esto lo va a hacer caer, que esto va a tener dificultades frente al proceso, pues puede ser, pero son mayores los beneficios que, que los perjuicios que pueda llegar a tener una norma o una decisión de vínculo de terceros. Problemático, como les cuento, hay situaciones y no son ajenas a ningún tipo de procedimiento. Diríamos, habrá que mirar y habrá que trabajar en cada caso particular cuál es ese alcance. Pero esto tiene que ver necesariamente con el arbitraje. No, yo creo que esos análisis son de la naturaleza misma de los conflictos y de cómo lograríamos o bien la vinculación o bien la desvinculación, sí, podría ser interés de un tercero, o la consolidación, que sería la postura del árbitro, de que todos los interesados hagan parte de esta situación. Por eso les digo, hay garantía de intervención. Entonces, una preocupación que a veces, y que era muy frecuente, era precisamente eso, uy, yo no voy a poder meter aquí a la aseguradora y esto es muy importante. Si la aseguradora está ahí, yo no me atrevo a tomar ningún tipo de decisión. Entonces, la norma me lo está permitiendo. Que yo necesito tener a alguien aquí. Venga, yo voy a través de los contratos obligados a hacerlo. Y eso no es ajeno al tema jurisdiccional, pero aquí lo vamos a tener con una especialidad muy grande. Otra preocupación que yo creo que se da. Una de las preocupaciones más recurridas, el tema de la duración del arbitraje. 6 meses contados a partir de la primera audiencia de trámite. Entonces, bueno, está perfecto, creo que la norma no ha como dificultad. Las partes pueden suspenderlo,
sería otra preocupación. Sí, si ustedes están viendo que las cosas se están complicando, se está presionando demasiado al árbitro y a las pruebas, nos están alcanzando, ¿no? Hay problemas con peritazgos, con pruebas, etcétera. Lo podemos suspender por unos periodos de tiempo de común acuerdo. Entonces, de alguna manera resuelta esa preocupación. ¿Hay algo que podría preocuparle a alguna persona y es decir, oiga, ¿y son 6 meses desde que yo presento la demanda? La respuesta, no. No son 6 meses desde que usted presenta la demanda. Es necesario tener en cuenta las etapas preliminares. Si es que podemos llamar las etapas. Los procedimientos de consolidación del trámite arbitral. Entonces, dentro de ellos, entre otros, podemos tener en cuenta los referidos en esta normita, en esta diapositiva. El nombramiento de los árbitros, que es una diligencia a la cual acuden las partes para tramitarlo. Aquí también a veces hay algunas preocupaciones importantes, que cómo elijo los árbitros. Hoy día tenemos unos mecanismos tan agradables, tan fáciles. Hay una amplitud de registro de árbitros. En estos días yo revisaba la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que uno podría decir, bueno, estamos dentro de las 4 o 5 más importantes del país. Tenemos más de 20 posibilidades que escoger. Tenemos árbitros de Bucaramanga, árbitros de Bogotá, de otras latitudes. Hay árbitros hasta internacionales que podrían en un momento dado tener elementos y que podrían ser atractivos. Todo está en un cuadrito que está en la cámara y uno lo mira y lo lee. Y lo identifica, mire, mire esta persona, mire, y trabaja allí, mire, trabajó en tal parte, mire. Unas hojas de vida prácticamente resumidas en un pantallazo. Facilita mucho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, el nombramiento de árbitros también lo tocaremos ahora más adelante, o lo tocaremos un poquito más sobre los árbitros, pero en principio está el común acuerdo. Fácil, rápido. Usted mire, lleva 3 alternativas, yo llevo otras 3, usted lleva otras 2, si somos más. Y entre todos vamos mirando nombres y vamos encontrando coincidencias. Y si encontramos coincidencias, pues todo fluye. Pero bueno, claro, también hay la posibilidad de que no se llegue. No, mire, no, los que usted propone, no. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Las cámaras en sus mecanismos han establecido, o los centros en realidad, han establecido mecanismos fáciles. El sorteo. Venga, escojamos la especialidad y dentro de la especialidad metemos todos los nombres y los que salgan. Lo mejor. La ley nos tomó ahí un poquito de problema y entonces la ley, si lo que hicimos en la cláusula es irnos a la ley, pues nos demora un poquito porque entonces tenemos que ir al juez y el juez será el que tome la decisión. Fíjense ustedes que entre eso y el sorteo, yo creería que es muy similar. Y por el contrario, si no llegamos a esa definición de los árbitros por un mecanismo expedito, directo, que es el acuerdo entre las partes, pues el sorteo es lo mejor, más rápido. Que no hay nada diferente de lo que hace el juez. El juez no va a analizar muy especialmente el proceso, ¿no? Al contrario, el juez lo que va a mirar es qué hay, qué especialidad hay. Esto es un tema comercial, esto es un tema de qué tipo, y ya. Revisará eventualmente los que están capacitados y tienen especializaciones dentro de la lista y para de contar. Y muchas de las veces lo que hace el mismo juez es un sorteo. ¿Cuáles son? Mire, son estos 10. Bueno, dentro de esos 10 metámoslos en una bolsa y sacamos 3. Y se acabó. O bueno, y los que tenemos ahí. En la otra etapa, que es ya la integración del tribunal, que es la aceptación, se remite pues la información de que fueron nombrados, lo aceptan, se procede a la manifestación en relación con el deber de información de los árbitros, se procede a la admisión de la demanda, su traslado, su contestación, si hay reformas, se cita a una audiencia en la cual, cuyo objeto son 2, la conciliación, y si no procede la conciliación o no se hace, no se cumplió, la fijación de los honorarios y el plazo que se da para eso. Una vez se da ese pago de los honorarios, se cita a la primera audiencia de trámite. Entonces, fíjense ustedes,
Esos 6 meses están sometidos a esto que les acabo de contar. ¿Eso qué tiempo toma? Si estamos hablando, por ejemplo, de un trámite en el cual el nombramiento de los árbitros tomó una audiencia media hora, pues ya vamos muy avanzados. La integración del tribunal es una audiencia en la cual se entrega el trámite. Muchas veces lo revisan los árbitros en ese mismo día o antes y hacen la admisión de la demanda correspondiente, lo cual estamos hablando entonces de 2 días. Bueno, y el paso de las convocatorias correspondientes, el traslado de la demanda que toma 20 días, la contestación pues que se da dentro de ese término, si hay reforma de la demanda pues tendría que dar esos otros 20 días, y concluido ese trámite, la nueva audiencia y los 10 días para el pago y los 5 días para el pago. Mal que bien, eso podría durar más o menos 2 meses más, siendo optimistas de alguna manera, ¿no? Si todas las cosas estuvieron programadas o no. ¿Eso es un tema expedito? Pues yo creería que sí. Eso no es ajeno a los procesos judiciales, donde también pasa lo mismo, hay una radicación, a veces hay problemas también hasta de competencia, hay problemas de circunstancias de demoras, ¿no? Puede durar perfectamente en el trámite judicial unos 6 meses. Aquí podría durar 6 meses, pues también lo podría pasar, y no están contando los 6 meses del término, pero es un tema que ahí sí les diría, bueno, es una preocupación, pero esa preocupación la resuelven las partes. Diferente a lo que pasa en la jurisdicción, allí los temas de los tiempos no lo resuelve, no, las partes no pueden hacer nada con la mora judicial. Exigir, pedir, mandar memoriales, pero definitivamente lo que pueda llegar a pasar no lo pueden tomar las partes de ninguna manera. Entonces ahí queda. Preocupación, creo que sí la podríamos calificar de preocupación, digámoslo así. Pero una preocupación con solución. En la medida que estamos viendo dificultades, podemos tomar actitudes que resuelvan la situación. Cosa que no pasa en los trámites judiciales. Entonces, hay que valorar. Esto es otra preocupación. Oye, ¿los trámites arbitrales pueden regresar a la jurisdicción ordinaria? Pues la regla general es que no. Si yo pacté cláusula compromisoria, el tema es de competencia de los árbitros. Sin embargo, como se dice comúnmente, la excepción confirma la regla. Y hay excepciones en el caso. Entonces, la primera de ellas, pues que las partes digan de entrada, oiga, mire, esto no lo vamos a hacer, lo firmamos los dos y renunciamos expresamente a la cláusula. Puede haber una renuncia tácita con la presentación de la demanda y la ausencia de oposición, que de alguna manera es lo mismo, porque es el pacto entre las partes. Yo ni presenté la demanda arbitral, ni la parte dice nada al respecto. Entonces, en ese caso, pasa a derecho. Claro, si el juzgado interviene y hace referencia al respecto, pues habría la posibilidad de la renuncia correspondiente para hacerlo y podría hacer ese pacto. Pero fíjense ustedes, esto es que las partes se arrepienten del tema. Y hay otra excepción que es el no pago de honorarios y gastos, que produce la extinción del pacto arbitral. Entonces, ¿hay preocupación en cuanto al regreso a la jurisdicción ordinaria? Sí, hay cierta preocupación. Podría pasar. ¿Cómo evito, por ejemplo, la extinción del pacto arbitral que me volvería a la regla general pagando los honorarios de las ambas partes, los honorarios y gastos? Yo que soy demandante o yo que soy demandado, para que se conserve y para que guardemos el interés que yo tengo en la jurisdicción, yo pago todo. Y con una gabela interesante, el árbitro me debe certificar que yo lo pagué todo y puedo iniciar un ejecutivo respecto del pago de estos honorarios y gastos. Entonces, fíjense ustedes, preocupación, pues a mí me parece que no del todo, porque si nosotros hicimos un estudio juicioso, consideramos que esto era nuestra mejor alternativa, lo consignamos en una cláusula compromisoria o hicimos
un pacto, ambas nos resolverían muy bien. Entonces, pues, a mi modo de ver, no es una preocupación, pero es una salida, ¿no? Si de alguna manera la jurisdicción ordinaria es la expectativa de las partes, pues aquí hay una forma, de todas maneras, de no estar ahí, que generalmente será el pacto entre las partes, ¿cierto? Y que sería una actitud adecuada, o estas dos posibilidades. Otra preocupación importante, los costos. Allí la doctora Viviana siempre nos tiene con sus preocupaciones, pero se las resuelve cada día. Nosotros tenemos en Bucaramanga una posibilidad muy grande, que es acudir ante el centro e ir a preguntarle, mire, yo tengo un procedimiento de 30 millones de pesos entre las partes. Doctora Viviana, ¿cuánto me vale eso? Y ella probablemente le dirá, mire, como esto lo podemos hacer a través de trámite institucional, va a ser un solo árbitro y ese árbitro va a tener unos honorarios de 3 millones de pesos. ¿Cómo? 3 millones de pesos de honorarios del árbitro no puede ser, le dirán los árbitros. Y le decimos los árbitros. Pero la norma sí lo permite. Entonces, esta preocupación de los costos es una preocupación también sesgada, porque de entrada, ¿tiene costos? La respuesta es que sí. ¿Sí? Pagar tendremos que pagar. Entonces, sí, esto no es gratuito. No es gratuito, no es como la jurisdicción ordinaria. Entonces es una zona de competencia entre las dos. Nada contra honorarios pagos. Sin embargo, como les planteo aquí, el pero de la jurisdicción ordinaria primero está en el tiempo. Las dificultades procesales, estas cosas que pueden llegar a pasar. Entonces, el tiempo puede ser significativo. ¿Sí? Necesariamente. Fíjense que ustedes que la primera situación es que ellos tienen un año de entrada. Si nosotros tenemos 6 meses, ellos tienen un año. Pero ya hay 6 meses de ganancia, probablemente entre los dos. Las ejecuciones probatorias a veces son complejas en la jurisdicción. Nombramiento a veces de los peritos. Bueno, ya con el Código General del Proceso la cosa ha mejorado mucho. Ya los nombramiento de peritos y esas cosas se ha resuelto y bueno, es oral. Sin duda el Código General del Proceso de alguna manera en este aspecto del tiempo mejoró. Pero si hablamos de temas de Consejo de Estado, eso no tiene, estamos hablando de 6 meses más etapas preliminares de 10 meses por mucho, 10, o sea, pensemos en el mismo año, en un año, pero extendiéndolo muchísimo, frente a veces 10, 20 años que toma la jurisdicción administrativa. Entonces, en ese sentido, todo aquello que signifique resolución ágil de los procedimientos debería estar en un escenario de arbitraje y no el otro tema. El elevado costo, pues, está atado a la cuantía de las pretensiones. ¿Sí? Si yo pido 2.000 millones de pesos, pues va a estar atado y hay unos porcentajes de acuerdo con las cuantías que pues bueno, no nos definen de una manera muy... O sí, están definidos allí en la ley. Es más, los centros de conciliación, los centros de arbitraje tienen su listado y generalmente tienen unas tarifas mejores que las del decreto. Entonces, también eso es atractivo. Fíjense ustedes que todos estos detalles son los de mirar. Cuando yo hago la cláusula compromisoria, oiga, yo debo hacer, y tomemos las tarifas del centro que son más económicas de entrada. Y ahí lo tiene, lo puede hacer. Que eso me va a llevar a que no vamos a hacerlo mixto. Entonces tomemos estas normas y regulamos estos aspectos que son importantes para nosotros y dejemos que el resto lo revise la ley, que de aquí a allá pues está bien. Entonces este aspecto lo tomamos y no. Y hay otro elemento y creo que por allá va el camino. Yo no sé si la doctora Viviana nos contará un poquito de ese tema del arbitraje social. Porque el arbitraje social es algo que precisamente estamos en la puerta para hacer esto. Fíjese, este encuentro es el abrebocas de ese arbitraje social donde nosotros queremos o donde lo que la ley ha querido es que hayan causas especiales que no tengan honorarios.
Lo mismo pasa en la conciliación. Mire, vamos a hacer una jornada. Dentro de esta jornada, todo lo que me traigan del 1 al 30 de noviembre, lo vamos a hacer gratuito. Puede ser así de sencillo. Ya cada centro pues tendrá sus obligaciones y organizará sus temas. ¿Qué impacto social? Hoy estamos viviendo, ya Colombia está introduciéndose, hay muchas empresas que están trabajando ese pro bono. Empresas de abogados, oficinas de abogados, bufetes de toda naturaleza, tienen interés y hay empresas dedicadas a eso. Oiga, hay inversionistas que dicen, oiga, yo quiero ayudar a que las cosas funcionen mejor en Colombia. Y de esa manera, ¿qué voy a hacer? Pues voy a conseguir quién lleva procesos pro bono y yo me encargo de financiar los honorarios para que las cosas funcionen. Eso que ha aparecido a otro nivel, aquí está apareciendo de una manera legal y como una imposición a los centros de arbitraje. Doctora Viviana, ¿quiere comentarnos algo al respecto? Sí, Doc, justamente me gustaría aprovechar el espacio para mencionar cuáles son esas características del arbitraje social y cómo pueden desde este momento radicar su solicitud. Justamente llevamos ya una semana con esta convocatoria abierta, es para el público en general. No se necesita la representación de un apoderado, que justamente yo creo que este es otro de los mitos que en el arbitraje social tenemos que derrumbar. No tenemos que tener ese intermediario, que en mi concepto obviamente es necesario, pero que bajo esta figura el centro de arbitraje entra no a representar los intereses claramente, pero sí a hacer esa mano ayuda en materia de conocimiento. También que tenemos un modelo de demanda arbitral dispuesto en nuestro sitio web, incluso vamos a recepcionar personalmente las solicitudes para que se puedan resolver cualquier duda en materia de qué es una pretensión, qué es una cuantía o cuáles son los hechos. Y con esto también quiero decir que se simplifica la figura del arbitraje para que llegue a toda la población que así lo requiera. Incluso, aunque hay una cuantía establecida por la ley, los centros de arbitraje son muy libres en establecer los topes máximos y dependiendo de cada caso y bajo el estudio de aprobación de la dirección del centro, podemos aprobar una cuantía que sea superior al margen establecido, que actualmente es de 46.400.000 pesos. También tenemos una lista de árbitros voluntarios, que son los mismos profesionales que hacen parte de nuestra lista oficial, pero que se quisieron sumar a esta convocatoria, en donde también destaco perfiles muy distintos, muy diferentes, de muchas ciudades del país, pues para que justamente exista la confianza de las partes en poder sumarse a esta jornada y a esta convocatoria. Entonces ahí están las características principales, los beneficios son todos los que trae el arbitraje, vamos a aplicar un procedimiento legal tal cual como está establecido en la ley, y pues el interés es que justamente podamos tener muchas demandas de esta índole. Muchas gracias, doctora Viviana. Fíjense ustedes, entonces ahora ese tema de los costos definitivamente se volvió un mito, pero total. O sea, creo que fue de las críticas más grandes que hemos tenido durante los últimos, por lo menos últimos, bueno, ya lo rompimos, con la ley 1563 se rompió, estamos hablando de 2012, pero antes del 2012 y aún se conserva esa idea de que esto es un tema supremamente costoso. No es supremamente costoso, los porcentajes de los que estamos hablando, yo estuve por ahí revisando en la tabla de la Cámara, y la tabla de la Cámara tiene unos porcentajes. Venga, yo los vuelvo a mirar aquí que los tenía como a la mano. Ay, perdónenme. Perdónenme. Esto está por aquí. Bueno, estamos hablando, doctora Viviana, como de un 3.5 a 1.5, ¿no? Más o menos 1.6 es lo que tenemos en las tarifas de la Cámara. Desde los 10 salarios mínimos diarios legales vigentes hasta 1.8 cuando las cuantías son muy grandes y partiendo de un máximo del 3.6. Entonces, pues, depende de las cuantías y con un ítem, ¿no? Cuando fallan, muchas veces quien ha ganado el proceso, pues pagará las costas. Entonces, esta situación que tiene mucho más rigor y está previamente establecida en estos procesos arbitrales, cuando se establecen los honorarios y los costos, usted ya sabe cuánto tiene que pagar.
¿Y sabe cuánto tiene que pagar una vez se falle respecto de los costos y los honorarios? En lo judicial hemos tenido la experiencia, muchos yo creo, que a veces nos sorprende. Cuando dan aplicación plena al decreto de regulación de honorarios, estamos hablando de que las costas por honorarios y las costas judiciales son hasta el 5%. O sea, si dieran estricto y regular aplicación al decreto que regula los honorarios, muy probablemente estaríamos por debajo de lo establecido por el Consejo Superior de la Judicatura para este aspecto. Entonces, que no los tengan que pagar de entrada no quiere decir que no se generen. Y estos asuntos que se regulan aquí tienen costas judiciales. Otro asunto es que los jueces pues, han permanecido en cierta postura, de alguna manera condescendiente, lo mismo que los tribunales en ocasiones frente al litigio, pero eso no quiere decir que eso no es lo correcto, ¿no? O sea que, es más, no tanto lo correcto, sino que no pueda comenzar a cambiar. Y de hecho, como les digo, muchas veces hemos visto procesos en los cuales los honorarios y las costas son de un alto valor. Entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Lo último, ¿esto tiene algún tipo de control? ¿O es que los árbitros pueden hacer lo que quieran? Yo le di la posibilidad a un árbitro de que me resolviera el proceso, entonces él hace todo y él puede hacer cualquier cosa y ya después de nombrado yo no me sabía que él. Bueno, entonces aquí tenemos unos medios de control importantes. Sí hay, o sea, lo primero que debía decirles, sí hay controles. El primero, hay un autocontrol de los árbitros donde la ley les exige, oiga, reflexionen, ¿ustedes pueden ser o no árbitros? Entonces, hay un autocontrol y él dice, oiga, sí, uy, no puedo. Oiga, les voy a contar por si acaso ustedes se preocupan y nos da alguna, y debe haber alguna reflexión. Entonces, hay un autocontrol a través de algo que se llama el deber de información. Entonces, y yo tengo la posibilidad de recusarlo y decirle, oiga, mire, sí, usted no es la persona. Entonces, de entrada frente a la persona, yo puedo hacer algo. Así haya cometido el error inicial de nombrar. ¿Hay un control institucional del centro? Bueno, hay algunas regulaciones de naturaleza disciplinar, pero también están, ¿sí? Pues no es que los árbitros puedan hacer absolutamente todo lo que quieran, no. Hay alguien que los está vigilando y eso de alguna manera pues va a implicar que, por ejemplo, no puedan volver a ser árbitros. Los expulsen de una lista. ¿Eso me va a beneficiar en mi proceso o no? Pues allí está, es lo mismo que pasa con la Procuraduría, ¿no? Con sus investigaciones. De alguna manera, pues se regula y que la preocupación debe ser del árbitro hacia el centro en cuanto a lo que realiza. Frente a las decisiones ya en concreto del árbitro, tenemos los recursos de reposición permanentes. Oye, señor árbitro, reflexiones sobre esto. Y son muy importantes porque cuando realmente se presentan en el trámite arbitral, el árbitro debe tomar medidas y justificarlo, siguiendo los principios del debido proceso, como decíamos. Es de única instancia y por lo tanto, pues ahí nos quedaríamos, pero ahí va a quedar igualmente la razón y el fundamento que dio lugar a que se rechazara o se aceptara. Y en ese sentido, pues puede llegar a constituir causales de anulación dependiendo de las razones que se den y de las situaciones que estén allí presentes. La anulación no es un recurso propiamente dicho porque pues tiene sus causales, es restrictivo, no son temas interpretativos, pero de todas maneras es una forma de control que se tiene frente al laudo arbitral. Si uno lo mira de manera general, hay ahí unos abusos, todos los abusos que pudiera cometer un árbitro allí también podrían quedar. Especialmente los abusos y la violación al debido proceso, control de vía de tutela. Entonces tenemos esas dos alternativas. Esto no es para ir al fondo ni para determinar o cambiar la ratio dicendi del laudo arbitral, pero sí a identificar situaciones, por ejemplo, probatorias, omisiones claves para la toma de decisiones, revisión de pruebas fundamentales que no fueron tenidas en cuenta, no fueron analizadas, no fueron
allí podemos caer dentro de estos temas de la anulación de laudos y el control de vía de tutela, pues que pues ya su especificidad le permitirá mirar el tema. Y ahora hemos venido viendo y se habla de manera muy interesante de la acción de reparación directa por vía de error judicial. Ya ha habido un fallo de referencia, ahí tienen ustedes esa referencia del laudo arbitral. Esto no es una acción en contra del árbitro, es una acción, por lo menos en lo que está visto aquí, contra el Estado colombiano, rama judicial, para que responda por la decisión tomada y los perjuicios que de ella se pudieron haber derivado. Entonces, fíjense ustedes que esto, pues también es una garantía muy importante y que nos da lugar a decir, nuevo mito, los árbitros no hacen lo que quieran. Y mucho menos si usted dice, esto es un árbitro, es un arbitraje en derecho. Si usted tiene esa preocupación, usted dice, hágamelo en derecho. Y él estará amarrado a la ley para hacerlo. Aún aquellos que están dentro de la, si lo hablamos de los técnicos o del arbitraje en equidad, dentro de su proceso estarán amarrados a lo que las partes dispongan y lo que las leyes les impongan. Entonces, el hecho de que yo lo mande a que su fundamento no sea necesariamente exclusivamente legal, sino sea técnico o en equidad, pues hace que las cosas no sean al arbitrio del árbitro. Entonces hay nuevamente una condición de mito alrededor de esto, porque el árbitro tiene sus controles, hay forma de controlarlo, se autocontrola. Los centros de conciliación están preocupados por la naturaleza, la calidad, la idoneidad de quienes son parte de sus listas. Ustedes mismos lo hacen a través de los recursos dentro del procedimiento, y si dentro del procedimiento se cometen violaciones sustanciales que afecten sus derechos, tendrán también los recursos para hacerlo. Estos para mí pues son las principales preocupaciones que quería plantearles a ustedes. Encuentro en ellas que muchas son mitos, hay que reflexionarlas, hay que tenerlas en cuenta, hay que mirarlas, pero la mayoría de ellas han sido superadas y la ley nos ha permitido a hoy hablar de un arbitraje como mecanismo de solución de conflictos preciso y que ayuda necesariamente a las partes a obtener justicia pronta, oportuna, a un costo razonable de acuerdo con su necesidad, y que debe ser aprovechado por todos, pienso yo, de acuerdo con lo que las necesidades de solución que se pretenden. Muchas gracias, doctora Viviana, muchas gracias a los que asistieron. No sé si hay algún momento de preguntas, si tiene alguien que decir algo al respecto, pues muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar con ustedes. Tiene cerrado el micrófono, Vivian. Sí. Doctor Ernesto, muchísimas gracias por el espacio y gracias a todos los que se mantuvieron conectados. No olviden que hasta este viernes 24 de noviembre estaremos recibiendo todas las solicitudes de arbitraje social. Muy buen día para todos. Gracias. Estén muy bien.